Una buena noticia, ¿por qué no? Dylan, este niño de 2 años que fue raptado de las manos de su madre en un mercado en Chiapas, fue localizado luego de 44 días en un esfuerzo nacional literalmente para encontrarlo. Gracias a las investigaciones se desmanteló una banda en donde mujeres, además de tener más de 10 niños secuestrados, contaban con 3 bebés de tan solo 2 y 3 meses de nacidos, arrebatados a quién sabe qué mamá en algún lugar del país. Lo bueno es que Dylan ha sido rescatado, 44 días, pero esto nos lleva a reflexionar y a reiterarle a usted que en México, en nuestro país, de 6 a 7 niños desaparecen diariamente por diferentes motivos. Por un secuestro parecido al de Dylan, por haber sido asesinados también por manos del crimen organizado, o simplemente se han perdido y se ha perdido también su paradero. No se ha podido activar un protocolo como lo hacen en Europa, como pasa en Estados Unidos, con una alerta AMBER reforzado, pero hay que reconocer que también esfuerzos se han venido realizando. Lo que tampoco hay en México es una línea de trata para identificar un mapa y los focos rojos y en qué estado se encuentran las zonas más peligrosas para las niñas y los niños en nuestro país, con todo y que estamos en la frontera con Estados Unidos, un lugar en donde hay muchas personas interesadas en realizar este tipo de actividades también en territorios extranjeros. Sí, se vale una buena noticia, pero que nos sirva para reflexionar sobre la desaparición de las niñas y los niños en todo México.